Todo, ya estoy aquí de regreso. Perdona, que es que estoy con la garganta y así, ya lo dije anteriormente, que llevo desde noviembre del 2025, llevo con problemas de la garganta que no se me cura. Voy a intentar hacer el video, ¿vale? En lo posible, aunque no pueda esforzar mucho la garganta. Vamos a seguir con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Puerto Rico, primera y única parte. Empezamos por Bayamón. Bayamón veo que se va a producir sismos los siguientes. 2.2, profundidad 104 kilómetros. 2.4 a 2.8 para sismos con profundidades entre 106 y 109 kilómetros. 2.0 con una profundidad de 112 kilómetros. De punto 2 a 3.7 para sismos con profundidades entre 115 y 125 kilómetros. De punto 9 con la profundidad de 130 kilómetros. 4.1 a 4.4 para sismos con profundidades entre 155 a 167 kilómetros. 4.6 con la profundidad de 177 kilómetros. 4.8 a 5.0 para sismos con profundidades entre 180 y 191 kilómetros. 5.2 con una profundidad de 196 kilómetros. 5.4 a 5.6 para sismos con profundidad entre 197 y 200 kilómetros. Adjunta. En adjuntas veo que se va a producir sismos. Son los siguientes. 2.1, profundidad de 72 kilómetros. 2.5 a 3.2 para sismos con profundidades entre 74 y 80 kilómetros. 3.5 con profundidad de 96 kilómetros. 3.7 a 4.3 para sismos con profundidades entre 108 a 110 kilómetros. 4.5 con profundidad de 113 kilómetros. 4.5 profundidad 113 kilómetros. 4.7 a 5.0 para sismos con profundidades entre 119 a 126 kilómetros. 5.2 con profundidad de 132 kilómetros. 5.5 con profundidad de 40 kilómetros. Aguadilla. En Aguadilla veo que se va a producir sismos los siguientes. 2.0, profundidad 40 kilómetros. 2.3 a 2.6 para sismos con profundidades entre 45 y 50 kilómetros. 2.8 con una profundidad de 33 kilómetros. 3.0 a 3.5 para sismos con profundidades entre 60 y 75 kilómetros. 3.7 con profundidad de 86 kilómetros. 4.0 a 4.5 para sismos con profundidades entre 90 y 102 kilómetros. 4.5 con profundidad de 106 kilómetros. 4.7 a 4.9 para sismos con profundidades entre 110 y 121 kilómetros. Y 5.1 con una profundidad de 11 kilómetros. Arecibo. En Arecibo veo que se va a producir sismos los siguientes. 2.3, profundidad de 89 kilómetros. 2.5 a 3.6 para sismos con profundidades entre 97 y 146 kilómetros. 3.8 con la profundidad de 157 kilómetros. 4.0 a 4.7 para sismos con profundidades entre 153 a 166 kilómetros. 4.9 con la profundidad de 171 kilómetros. 5.1 a 5.5 para sismos con profundidades entre 180 y 196 kilómetros y 5.7 con una profundidad de 12 kilómetros. Ahora vamos a Ponce. En Ponce también se va a producir sismos, son los siguientes. 2.4, profundidad de 106 kilómetros. 2.8 a 3.3 para sismos con profundidades entre 113 a 117 kilómetros. 3.5 con profundidad de 119 kilómetros. 3.7 a 4.2 para sismos con profundidades entre 121 a 127 kilómetros. 4.4 con la profundidad de 129 kilómetros. 4.6 a 5.0 para sismos con profundidades entre 137 a 149 kilómetros. 5.2 con la profundidad de 155 kilómetros. 5.4 a 5.7 para sismos con profundidades entre 191 a 196 kilómetros. También se va a producir dos sismos de 5.9 profundidad 104 kilómetros y 6.1 profundidad 82 kilómetros. San Juan. En San Juan veo también que se va a producir sismos, pero cuidado en San Juan porque también se va a producir terremotos. Son los siguientes. 2.5, profundidad de 93 kilómetros. 2.9 a 3.6 para sismos con profundidades entre 108 a 136 kilómetros. 3.8 con la profundidad de 139 kilómetros. 4.0 a 4.4 para sismos con profundidades entre 148 a 160 kilómetros. 4.6 con la profundidad de 167 kilómetros.
4.8 a 5.3 máximo con profundidades entre 177 a 190 kilómetros. 5.5 con profundidad de 199 kilómetros. 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre 30 a 39 kilómetros. También se ha producido sismos de 6.0 profundidad de 98 kilómetros y 6.2 profundidad de 71 kilómetros. También se ha producido terremoto de 7.0 profundidad 109 kilómetros, 7.1 profundidad 96 kilómetros, 7.3 profundidad 70 kilómetros. En Mayagüez se va a producir sismos. Son los siguientes: 2.0 a 2.8. Varios sismos con profundidades entre los 50 y 58 kilómetros. 3.0 a 3.4 varios sismos con profundidades entre 66 a 78 kilómetros. 3.6 con una profundidad de 84 kilómetros. 3.8 a 4.4 varios sismos con profundidades entre 87 y 91 kilómetros. 4.6 con una profundidad de 97 kilómetros. 4.8 a 5.0 varios sismos con profundidades entre 109 a 126 kilómetros. 5.2 con la profundidad de 21 kilómetros. 5.4 a 5.7 máximo con profundidades entre los 30 a los 44 kilómetros. Ahora vamos a Isabela. Cuidado en Isabela. Pues en Isabela viene maremoto. Mucho cuidado, ¿eh? Terremotos no veo, pero sí veo un maremoto. 2.2 con una profundidad de 50 kilómetros. 2.5 a 3.0 máximo con profundidades entre 49 a 70 kilómetros. 3.2 con una profundidad de 77 kilómetros. 3.4 a 3.7 máximo con profundidades entre 83 a 97 kilómetros. 3.9 con una profundidad de 109 kilómetros. 4.1 a 4.6 máximo con profundidades entre 111 a 116 kilómetros. 4.8 con una profundidad de 125 kilómetros y 5.0 a 5.2 máximo con profundidades entre los 2 y los 9 kilómetros. También se va a producir un maremoto 6.9 con una profundidad de 29 kilómetros y va a ocurrir como a 14 millas de las costas de Isabela. Va a haber alerta de tsunami y tsunami con olas de hasta de 4 a 5 metros de altura. Mucho cuidado. Fajardo. Y ya terminamos la predicción con Fajardo. Sismos. 2.3 profundidad de 69 kilómetros. 2.5 a 3.4 máximo con profundidades entre 100 y 138 kilómetros. 3.6 con profundidad de 9 kilómetros. 3.8 a 4.2 máximo con profundidades entre 11 y 13 kilómetros. 4.4 con profundidad de 26 kilómetros. 4.6 a 5.0 máximo con profundidades entre 122 a 139 kilómetros. 5.2 con profundidad de 145 kilómetros y 5.4 a 5.6 máximo con profundidades entre 0 y 7 kilómetros. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Puerto Rico, primera y única parte. Nos vemos.